Bienvenidos a este primer video de introducción al pensamiento científico. Mi nombre es Luciano Carniglia, soy docente de la cátedra y en esta oportunidad vamos a trabajar el capítulo 1 de la unidad 1 titulado El racionalismo y el pensamiento científico, del texto que ustedes tienen como material bibliográfico obligatorio, Pensar la ciencia hoy. El objeto de este primer video es empezar a abordar las reflexiones filosóficas en torno al problema del conocimiento y del saber, tal como han sido pensadas en Occidente, desde la antigüedad hasta nuestros días. Para eso vamos a partir de la filosofía de Platón y de Aristóteles en la antigüedad, en la antigua Grecia, y en otro video, en el video siguiente, nos vamos a dedicar al concepto de ciencia en la modernidad, en autores como Descartes y Kant, para más adelante trabajar la idea de conocimiento y de saber, tal como ha sido formulada por el positivismo en el siglo XIX. Lo primero que deberíamos mencionar para empezar a trazar este recorrido es que la idea de ciencia y de conocimiento ha sido tematizada de maneras diversas a lo largo de la historia del pensamiento occidental. No obstante, podemos encontrar ciertas constantes, como por ejemplo, quizá una de las más relevantes, que es la centralidad de la idea de razón, de la idea de logos, todo a lo largo de la reflexión en torno al conocimiento en Occidente. De allí que un filósofo como Jacques Derrida haya caracterizado el pensamiento occidental como un pensamiento logocéntrico, es decir, un pensamiento centrado en la idea de logos, en la idea de razón. Pero también tenemos que hacer mención a ese pasaje que tradicionalmente se lo denomina el pasaje del mito al logos, y que se suele hablar de él cuando se habla de los orígenes del pensamiento filosófico, del pensamiento racional, y que se trata de ese pasaje que se da en la Grecia clásica, en los siglos 6 y 7 antes de Cristo, y que nos habla de un pasaje progresivo, no de un corte abrupto, pero de un pasaje progresivo, de un abandono progresivo de las explicaciones mitológicas para intentar dar cuenta de la realidad, y de una adopción cada vez más creciente de la argumentación racional o de la apelación a fenómenos naturales para intentar dar cuenta de lo real. Esto lo podemos ver claramente en el pensamiento de uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia, como es el pensamiento de Platón. Como saben, Platón, filósofo griego que vivió entre los años 427 y 347 a.C., y que ya en el Fedón nos da algunos indicios para empezar a pensar la idea de conocimiento, la concepción que se tenía en la época de lo que era el saber. Platón nos dice que para empezar a abordar el problema del conocimiento es preciso alejarse de lo sensible, alejarse de lo corporal. Lo mismo lo podemos ver en otro diálogo muy célebre de Platón, República, puntualmente en el libro sexto, en donde Platón formula el ya famoso paradigma de la línea dividida. En el paradigma de la línea dividida, Platón nos va a dar una idea muy clara de cuál va a ser su concepción epistemológica y va a formular también muy claramente el famoso dualismo platónico. En el paradigma de la línea dividida, lo que hace Platón es dividir las entidades en dos mundos: un mundo ideal, un mundo de las ideas, y por otro lado un mundo de lo sensible, un mundo de lo corporal. Y va a hacer corresponder a cada uno de estos mundos formas de conocimiento diversas. Es decir, al mundo de las ideas va a corresponder la forma de conocimiento de la ciencia verdadera, de la episteme, mientras que al mundo sensible o del mundo sensible solo vamos a poder tener un conocimiento del orden de lo meramente opinable, de la doxa, palabra griega que quiere decir opinión. Esta distinción entre la doxa y la episteme, entre un mundo sensible y un mundo inteligible, un mundo de las ideas, va a estructurar el pensamiento platónico, va a dar cuenta del dualismo platónico. Platón, entonces, a partir del paradigma de la línea dividida, nos va a presentar una escala en la que los entes objeto de ciencia, objeto de verdadero conocimiento,
van a ser únicamente las ideas, es decir, aquellas entidades del mundo inteligible que van a ser universales, necesarias, inmutables, imperecederas. Pueden ver todo esto en la placa, como por ejemplo las ideas morales o metafísicas y las ideas y las entidades matemáticas, los números, las figuras geométricas. Y por otro lado, estarán los entes objeto de opinión, objeto de doxa, que van a ser únicamente los entes sensibles. El pensamiento de Platón, entonces, va a ser un fiel reflejo de ese logocentrismo del cual hablábamos antes. Un pensamiento dualista, en donde vamos a encontrar un mundo sensible y un mundo de ideas, un mundo de la opinión, o que va a ser objeto únicamente de la opinión, versus un mundo de la ciencia verdadera, de la verdadera episteme. Si nos centramos ahora en el pensamiento de Aristóteles, discípulo de Platón, maestro de Alejandro Magno, vamos a encontrar con que va a mantener fuertes diferencias con la concepción socrático-platónica del conocimiento. Como habíamos visto, para Platón, la episteme conocía únicamente entidades ideales, separadas de las cosas sensibles. Para Aristóteles, el conocimiento, en sentido estricto, también va a ser conocimiento de lo universal, pero no como algo separado de la cosa sensible, no como algo trascendente, sino inmanente a las cosas. No obstante, también va a compartir con Platón la oposición entre doxa y episteme. Para Aristóteles, la ciencia va a ser ciencia de lo universal, como decíamos, de lo necesario, y de lo contingente no va a haber conocimiento en sentido estricto. Aristóteles va a clasificar las distintas disciplinas, o va a realizar una clasificación de distintas disciplinas, en base no solo al objeto de cada una de estas disciplinas, sino también a las distintas capacidades humanas. Por un lado vamos a tener las disciplinas teoréticas, como la física pura, o teórica, la matemática, la teología y la filosofía primera, que va a estar basada en la capacidad humana de contemplar. Por otro lado vamos a tener las disciplinas prácticas, como la política, la ética, la retórica, la economía, basada en la capacidad humana de obrar. Y finalmente las disciplinas productivas, como la poesía, la ingeniería, la medicina, basada en la capacidad humana de hacer. Pero para Aristóteles va a ser la filosofía primera, una disciplina teorética, la más elevada de todas. Y esto es importante entenderlo porque el conocimiento en el sentido más estricto de todos va a ser el conocimiento de la filosofía primera. A diferencia de la física, por ejemplo, que también es una disciplina teórica, para Aristóteles la filosofía primera no se va a encargar, como la física, de estudiar un aspecto del ente, en el caso de la física su aspecto físico-material, sino que se va a ocupar del ente en tanto ente, es decir, no de un aspecto puntual del ente, sino de los principios y fundamentos del ente en tanto tal, es decir, de todo ente en general. Esta forma de entender la filosofía primera va a ser novedosa respecto de cómo se venía entendiendo la episteme en la escuela platónica o más adelante en la escuela estoica. Ellos entendían el saber articulado en distintas disciplinas, la física, la ética, la lógica, que se encargaban a su vez de distintas regiones de la realidad o de lo real. La física se podría encargar del mundo, la ética de las acciones humanas y la lógica de las distintas formas de argumentar. La filosofía primera de Aristóteles, en cambio, rompe con este esquema, ya que, como decíamos, no se va a encargar de una región puntual del ser, sino que se va a encargar de los principios del ente en tanto ente. No obstante, más allá de esta diferencia, respecto de la concepción epistemológica socrático-platónica, el pensamiento de Aristóteles va a mantener ciertas continuidades. También para Aristóteles, por ejemplo, la episteme, como decíamos, va a ser un saber de lo universal. Su objeto de estudio no va a referirse a lo contingente ni a lo sensible. Y ambos van a ubicar el saber de lo universal, de la episteme, en la parte racional del alma humana. Por eso la razón, para Aristóteles,
va a ser principio y fundamento del conocimiento y de la acción. Esto se ve muy claro en Aristóteles cuando en la política va a definir al ser humano como un animal racional, animal siendo el género próximo, racional su diferencia específica, es decir, aquello que lo distingue del resto de los animales. La virtud del ser humano va a ser poder desarrollar de manera perfecta su parte racional, la parte racional de su alma. Por eso para Aristóteles la vida contemplativa va a ser el modo de vida más elevado. Es decir, en él el hombre va a poder alcanzar el mayor grado de felicidad, según Aristóteles. Bueno, luego de este recorrido por las concepciones de ciencia y episteme en las filosofías de Platón y Aristóteles, los espero en el próximo video para abordar el problema del conocimiento y del saber en la modernidad.